Mi hija regresó a casa llorando después de asistir a una reunión navideña en casa de sus abuelos. Estaba visiblemente molesta y, en silencio, me entregó un regalo envuelto. Mamá, mira esto. ¿Por qué tengo que soportar esto?, me dijo, dejándome sin palabras. Al abrir el paquete, me di cuenta de que el contenido no era apropiado para un niño. Me alarmé de inmediato y notifiqué el incidente a la policía, lo que provocó la exposición de la situación y el asombro general por las acciones del donante. Este acontecimiento generó un drama familiar significativo, y la persona responsable enfrentó graves consecuencias a sus 45 años, siendo además la esposa de un hombre más joven que trabajaba en la misma empresa. En cuanto a mí, decidí embarcarme en un nuevo camino profesional a mis 34 años, después de recibir un comentario despectivo de un antiguo empleador. En mi actual lugar de trabajo, la capacidad es más valorada que la edad o el género, y mi esposo, quien luego se convertiría en mi supervisor, me brindó un apoyo invaluable. Nos casamos rápidamente, y ahora tengo una hija de 4º grado, un alma gentil a la que le encanta leer y siempre muestra amabilidad con todos. Sin embargo, mi relación con la hermana de mi esposo ha sido tensa, a pesar de mi buena relación con mis suegros. Ella me desaprueba por ser mayor que mi esposo y se burla de nuestra rápida boda. Sus comentarios sobre mi edad y los cambios físicos tras el embarazo fueron dolorosos, pero traté de no dejarme afectar para mantener mi paz mental. Su actitud cambió solo cuando ella tuvo una boda rápida y se mudó, lo que redujo nuestras interacciones y me evitó sus burlas. Esto me permitió concentrarme en darle la bienvenida a nuestra hija al mundo. A pesar de los desafíos del parto, el nacimiento de nuestra hija fue un hito alegre en nuestras vidas. Aunque fue difícil, marcó un cambio en nuestra felicidad, libre de la negatividad que antes nos nublaba. El apoyo inquebrantable de mi esposo y sus palabras de aliento fueron fundamentales durante el parto. Cuando, al nacer nuestra hija, lloramos juntos de alegría al vernos agradecidos el uno al otro. Sin embargo, 5 meses después, mi cuñada dio a luz a un niño y comenzó a visitar nuestra casa nuevamente. Cada visita tomaba 1 hora, y parecía que su propósito era hacer comparaciones desfavorables entre nuestros hijos, así como hacer comentarios despectivos sobre mi edad que afectaban negativamente a mi hija. Según ella, mi hija tenía arrugas visibles en la cara en comparación con la piel suave de su hija. Me quedé asombrada por su audacia. Llegaba con las manos vacías, sin traer nada esencial para el bebé, y se iba con pañales y fórmula, alegando que no quería quedarse sin ellos. Este comportamiento me desconcertaba profundamente, como si su principal motivo para visitarme fuera menospreciarme y tomar suministros, como si me estuviera haciendo un favor. Eventualmente, sus visitas cesaron debido al trabajo de su esposo, que los obligó a mudarse a otro estado. Esto trajo un breve periodo de tranquilidad, hasta que nuestra hija comenzó la escuela primaria y descubrió que su prima también estaba inscrita. A pesar de las tensiones familiares, mi hija y su prima desarrollaron una cálida amistad. Siendo mayor, amable y sincera, mi hija cuidaba de ella, y rápidamente se hizo popular entre sus compañeros. En 3er grado, ambas estuvieron en la misma clase, y mi hija recibió un reconocimiento por un proyecto de lectura de verano, el cual incluso se publicó en el periódico local. Este logro se convirtió en tema de conversación entre los familiares durante una visita a mis suegros. Muchos se reunieron, posiblemente por el premio de mi hija, pero mi cuñada parecía incómoda por la atención que nuestra familia estaba recibiendo. Se quejó de que el libro célebre estaba destinado a su hijo, a pesar de que los niños intercambiaron libros de común acuerdo, leyéndolos y decidiendo juntos sobre qué informe escribir. Mi sobrino apreció este gesto de colaboración, y de hecho, prefirió el libro que mi hija había leído primero, permitiéndole elegirlo. Cuando compartí esta historia, mi cuñada me acusó injustamente de haber compuesto la reflexión premiada para mi hija, quizás recordando que solía disfrutar escribir. Durante mis años universitarios, me di cuenta de que mi cuñada, sin que yo lo supiera, había aprendido muchas cosas de mi esposo. Desafortunadamente, también comenzó a difundir rumores maliciosos en la escuela, insinuando que había utilizado conexiones personales con los jueces de la competencia para darle una ventaja injusta a nuestra hija. Estas acusaciones infundadas entristecieron profundamente a mi hija, hasta el punto de que perdió el interés en su pasatiempo favorito, leer. Fue la gota que colmó el vaso para mí. No pude soportar ver a mi hija tan desanimada, no solo por las falsas acusaciones contra mí, sino también por convertirla en víctima de crueles chismes. Antes de tomar cualquier medida, confié en mi esposo y le conté por primera vez sobre la crueldad que su hermana me había mostrado desde que nos casamos. Le expliqué cómo ella había tomado ropa destinada a nuestra hija, justificándose al decir que los bebés no podían discernir la ropa según género, y cómo me había comparado con un luchador de sumo durante mi embarazo. Indignado por el comportamiento de su hermana, mi esposo estuvo de acuerdo en que era hora de hablar con sus padres. Juntos,
se enfrentaron a mi cuñada en su casa. Su alegría inicial al ver a su familia de visita se disipó rápidamente al recibir una severa reprimenda de mi esposo. En lugar de asumir la responsabilidad, su reacción fue dirigir su ira hacia mí, acusándome de traicionarla con su hermano favorito, haciéndose pasar por la víctima para desviar la atención de sus propios actos. Al principio, respondí a sus llamadas telefónicas, creyendo que eran intentos de reconciliación. Sin embargo, pronto me di cuenta de que solo estaba desahogando sus frustraciones. Eventualmente, decidí configurar su número para que las llamadas fueran directamente al buzón de voz, ignorando efectivamente sus intentos de contactarme. Después de unas 2 semanas, las llamadas cesaron, lo que inicialmente atribuía a que ella había perdido el interés, pero más tarde supe que esa no era la razón. En diciembre, se organizó una fiesta de Navidad para niños en casa de mis suegros, lo que despertó mi curiosidad sobre el momento. Mi hija estaba emocionada de ser invitada, recordando la alegre celebración navideña que había experimentado en el jardín de infantes. Sin embargo, en su escuela primaria no se organizaban festividades debido a su política sobre eventos religiosos. Cuando la Navidad se ha convertido en una festividad universalmente apreciada, celebrada de muchas maneras alrededor del mundo, este pensamiento me invade, especialmente porque he notado que algunos padres insisten en mantener sus tradiciones religiosas. Durante los últimos 2 años, mi hija y yo decidimos abrazar el espíritu festivo a nuestra manera y celebramos la Navidad en casa. Mi hija disfrutó especialmente del intercambio de regalos. Un momento destacado de nuestra celebración este año fue una invitación de mis suegros, quienes sugirieron un presupuesto modesto de 11 pesos para un intercambio de regalos en su fiesta de Navidad. Mi hija y yo decidimos embarcarnos en una pequeña aventura al centro comercial cercano en busca del regalo perfecto. Finalmente, eligió uno de sus libros ilustrados más preciados, ansiosa por compartir la historia y la alegría que le traía con alguien más durante la fiesta. Con el regalo en mano, se dirigió a la casa de mis suegros, que estaba a solo un corto viaje en autobús desde nuestra casa. Después de avisarle a mi suegra sobre su llegada, ella amablemente se ofreció a recogerla en la parada del autobús. Más tarde, recibí una llamada de mi suegra asegurándome que mi hija había llegado sana y salva, lo que me permitió dejar de lado mis preocupaciones por un momento. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Apenas 50 minutos después, el inesperado sonido de la puerta principal abriéndose me sorprendió. Mi esposo estaba en el trabajo y yo estaba en casa trabajando de forma remota durante las vacaciones de invierno de mi hija. La imagen que me recibió fue desgarradora. Mi hija estaba sentada junto a la entrada, llorando. Me entregó una bolsa envuelta para regalo, y su expresión sugería que el contenido explicaría todo. Al abrirla, encontré un periódico con su reflexión sobre la lectura Torn to Pieces, acompañado de una tarjeta escrita con tinta roja que nos advertía no hacernos demasiado arrogantes, o de lo contrario correríamos el riesgo de terminar como el animal de peluche mutilado. Dentro de la bolsa también había un peluche desfigurado y manchado con tinta roja para imitar sangre. Esta perturbadora exhibición estaba lejos de ser una broma inofensiva. Mi hija me reveló que este inquietante regalo había sido obra de mi cuñada. Me quedé atónita. La fiesta, que se suponía debía ser un evento alegre centrado en los niños, había tomado un giro oscuro. Había un acuerdo entre los adultos de no preparar regalos personales, pero a pesar de que no acompañé a mi hija a la fiesta, me sorprendió saber que mi cuñada había estado presente y había hecho algo tan atroz hacia mi hija. Si mi suegra hubiera sabido que su hija estaría allí, seguramente me habría informado, ya que siempre había insistido en que le notificáramos cualquier problema causado por su hija. Esta violación del acuerdo fue un golpe inesperado. Me quedé consternada, claramente señalando un intento deliberado de hacernos daño, sin que mi suegra lo supiera. Después de que mi hija llegara a casa visiblemente molesta, le recordé que le contara a su abuela lo que había sucedido. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, mi tía intervino, diciendo que no la había llamado y que solo los niños vinculados a las escuelas misioneras eran bienvenidos. Mi hija, confundida, preguntó qué era una escuela misionera, dejándome luchando por encontrar las palabras adecuadas. Recientemente, un pariente había sido aceptado en una escuela misionera, lo que había generado mucho debate dentro de la familia. El hijo de mi cuñada asistía a un jardín de infantes misionero, y habíamos escuchado historias de familiares que ni siquiera sabían que estaban conectados a esas escuelas hasta que se inscribieron. Nuestra elección fue diferente. Optamos por un jardín de infantes local y una escuela primaria pública para nuestra hija. Parecía que mi cuñada había usado esta oportunidad para menospreciar a mi hija, quien ya estaba angustiada por la amenaza implícita en el regalo que había recibido. Corrí a la estación de policía, insistiendo en la gravedad de la amenaza, a pesar de la renuencia inicial de la policía a intervenir, sugiriendo que se resolviera como un asunto familiar. Una oficial reconoció la seriedad de la situación,
Ella comprendió que las amenazas y la violencia dentro de las familias son delitos denunciables. Se solidarizó con nuestro miedo y tomó medidas inmediatas, prometiendo visitar a mi cuñada esa misma noche con una advertencia. Cuando mi esposo llegó a casa, le conté todo lo sucedido. Indignada, él condenó las acciones rencorosas de su hermana y se comunicó con sus padres, quienes aún estaban hospedando la fiesta de Navidad. A pesar de las circunstancias, ellos afirmaron ignorar el incidente y especularon que mi cuñada podría haberse colado por una puerta trasera desbloqueada mientras mi suegra estaba ocupada con otras responsabilidades. La fiesta, según ellos, había quedado en manos de los miembros más jóvenes de la familia. Tras la severa advertencia del agente de policía a mi cuñada sobre las consecuencias de sus acciones, mis suegros, preocupados por la posibilidad de un comportamiento delictivo, organizaron una reunión familiar para discutir el asunto. La reunión, celebrada en la casa de mis suegros, tuvo lugar con una tensa atmósfera. Mi suegra y su esposo llegaron tarde, ella visiblemente disgustada y sin arrepentirse por la intervención de la policía, mientras que su esposo parecía desinformado sobre el propósito de la reunión. Esta situación subrayó la gravedad del problema y desató una discusión familiar colectiva sobre cómo proceder y abordar el conflicto subyacente. Cuando el esposo de mi cuñada finalmente se enteró de lo que su esposa había hecho, su sorpresa fue evidente. Hasta ese momento, no había comprendido la magnitud de la situación, y se disculpó sinceramente. Fue un contraste marcado con mi cuñada, que se mantuvo desafiante y no mostró ni un atisbo de arrepentimiento. Su razonamiento de que la falta de arresto por parte de la policía equivalía a su inocencia dejó a todos sin palabras, mostrando un nivel de negación que fue difícil de comprender para nosotros. En un giro inesperado de los acontecimientos, mi cuñado anunció su decisión de divorciarse de su esposa. Esta revelación nos sorprendió a todos, ya que no había señales evidentes de conflicto en su matrimonio, lo que hacía difícil comprender su decisión. Compartió con nosotros la historia de los años que había soportado su comportamiento, que había empeorado progresivamente, desde descuidar las tareas del hogar hasta generar temor por su desinterés y obsesión por las apariencias. Esto había conducido a múltiples mudanzas innecesarias, cada una impulsada por su vanidad y el deseo de mantener un cierto estatus social en lugar de abordar necesidades laborales reales. Sus mudanzas se justificaban bajo la excusa de inscribir a su hijo en prestigiosos jardines de infantes, lo cual solo había terminado en decepción y vergüenza. Finalmente, decidieron elegir una escuela primaria pública, una decisión impulsada por el deseo de su hijo y apoyada por su padre, a pesar de la oposición inicial de ella. La decisión de mi cuñado de divorciarse no fue repentina, sino el resultado de años de frustración, ahora acelerada por el reciente acoso. Sorprendida por el anuncio, mi cuñada intentó ofrecer una disculpa débil, tratando de revertir la situación, alegando que sus acciones eran solo bromas. Sin embargo, la gravedad de lo que había hecho, especialmente el mensaje hostil dirigido a un niño, estaba muy por encima de lo que podría considerarse una simple broma. Ese tipo de comportamiento, que podía infundir miedo incluso en adultos, era indefendible y reflejaba una violación irreparable de la confianza familiar. La confronté, destacando la brecha entre sus acciones y los instintos de un padre cariñoso. Le recordé que ser madre no te otorga automáticamente instintos paternales. Le señalé que su comportamiento estaba muy lejos de lo que se esperaría de alguien en ese rol. Mi esposo, al ver sus lágrimas, le dijo firmemente que llorar no solucionaría el problema, especialmente a su edad. No debía esperar que la simpatía la absolviera de sus acciones. A pesar de sus lágrimas, negó haber hecho algo mal y cuestionó por qué estaba siendo señalada como culpable. Incluso sugirió que la desaprobación de la familia se debía a mi matrimonio con su hermano, insinuando que el problema era mi edad y no sus propias acciones. Su falta de iniciativa para asumir la gravedad de su comportamiento dejó a todos sin palabras, y mi esposo estaba particularmente desconcertado por su incapacidad para comprender la situación. La discusión, cargada de tensión no resuelta, se detuvo abruptamente, y su esposo no tuvo más opción que acompañarla a su casa. El proceso de divorcio se desarrolló más tarde, empañado por su resistencia a reconocer sus faltas. Fue solo cuando su hijo, sin mala intención, reveló lo sucedido en la fiesta de Navidad que la situación cambió. El niño compartió con sus compañeros de clase el inquietante intercambio de regalos, específicamente la imagen perturbadora del peluche destrozado y manchado con tinta roja, que rápidamente se difundió entre la comunidad escolar. Esto despertó la preocupación de maestros y padres por igual. Para mi hija, regresar a la escuela después de todo esto fue difícil. Su espíritu se vio afectado por el incidente y los rumores que la vinculaban con la historia de su prima. La conexión entre su ausencia y los eventos de la fiesta de Navidad se convirtió en un tema de especulación, subrayando el impacto de un acto irreflexivo en las vidas de todos los involucrados. En ese momento,
Tenía la esperanza de que toda la terrible experiencia pudiera haberse resuelto en silencio, permitiendo que mi hija regresara a la escuela cuando se sintiera lista. Sin embargo, la intención de su prima al compartir la angustiosa experiencia no era causar daño, sino pedir desesperadamente que se detuvieran las acciones perjudiciales de su madre. Al ver el impacto de las revelaciones, mi cuñado se vio obligado a acelerar los trámites del divorcio, aceptando sus términos solo para poner fin a su separación. Para ese entonces, mi cuñada ya era ampliamente conocida en la comunidad por su comportamiento amenazante hacia los niños, lo que resultó en su exclusión y en la hostilidad de los vecinos. Sintiéndose atrapada y vilipendiada, ella vio el divorcio como una vía de escape, imaginando que regresar a la casa de sus padres le proporcionaría consuelo. Sin embargo, su exmarido se mantuvo firme en retener la custodia de su hijo, una decisión que ella aceptó sin mucha resistencia. Declaró fríamente que no le importaba su hijo mientras planeaba volver a casarse, sugiriendo que los niños eran un inconveniente para sus planes. Sus crueles palabras fueron respondidas por su hijo con un valiente rechazo, quien expresó que no la necesitaba en su vida. La situación de mi cuñada empeoró aún más cuando, al regresar a la casa de sus padres, se le negó la entrada, dejándola sola para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esta espiral descendente la llevó a situaciones precarias y a una creciente deuda, hasta que finalmente desapareció de nuestras vidas. Mi esposo y sus padres decidieron no presentar una denuncia por desaparición y aceptaron su ausencia como una resolución. Después de todo esto, mi hija recuperó la confianza para regresar a la escuela, donde su prima sigue siendo un apoyo constante. La promesa de cuidar a mi hija durante este difícil periodo ha fortalecido el vínculo entre nuestras familias, especialmente con mi excuñado, ya que nos unimos para apoyar a los niños. Mis suegros han acogido a ambos nietos con los brazos abiertos y se han involucrado activamente para brindarles apoyo emocional. En ausencia de mi cuñada y con ella fuera de la escena, nuestra familia ha encontrado la paz y ha construido una relación sólida basada en la confianza, libre de las tensiones previas.